Imaginemos por un momento un espectáculo de fuegos artificiales, deslumbrante. Miles de personas mirando al cielo nocturno, completamente fascinadas por la explosión de colores, el sonido, todo. Claro, una estampa preciosa, la típica noche de fiestas. Exacto. Pero ahora imaginemos a un tipo, un empresario así muy avispado, intentando ir balcón por balcón, llamando a las puertas para cobrar una entrada a los vecinos por el privilegio de mirar hacia arriba desde sus propias casas. Madre mía, qué absurdo. Le cerrarían la puerta en las narices. Totalmente. Suena a una escena cómica, una locura, ¿verdad? Sin embargo, para quienes nos acompañan hoy en esta inmersión profunda, vamos a descubrir por qué esta situación tan ridícula representa, en realidad, uno de los dilemas más profundos y complejos de nuestras sociedades. Y es un tema fascinante, la verdad. Lo es. Hoy desgranamos unos apuntes universitarios exhaustivos sobre principios de macroeconomía y política económica. El objetivo de este análisis a fondo es explorar esa tensión perpetua entre el mercado libre y el Estado. O sea, vamos a ver por qué el mercado, a pesar de su tremenda potencia, a veces choca contra un muro y necesita que alguien más tome el timón. Y a ver, es crucial abordar esto entendiendo que esa frontera entre el sector público y el sector privado no es una línea inamovible, ¿sabes? No es un mapa ideológico fijo. Es, digamos, un ecosistema vivo. Un ecosistema que se adapta. Eso es. La economía intenta responder a una pregunta muy práctica. Cuando hay un problema para asignar recursos, ¿qué institución tiene los incentivos adecuados para resolverlo mejor? O sea, no es una batalla del bien contra el mal. Es un cálculo constante sobre eficiencia, sobre equidad y, al final, sobre cómo nos comportamos los seres humanos. Ya, pero claro, es imposible comprender el estado actual de este ecosistema sin echar la vista atrás, sin ver la historia. Las reglas del juego que hoy damos por sentadas nacieron de debates encarnizados. Desde luego, no surgieron de la nada. Exacto. Fíjate, imaginemos la historia del pensamiento económico como un péndulo gigante, ¿vale? Un péndulo que ha ido oscilando con muchísima violencia a lo largo de los siglos. Si nos vamos al siglo XVIII, el péndulo estaba anclado en el lado de los mercantilistas. Sí, los franceses principalmente. Eso es. Para ellos, el Estado era el motor absoluto. Creían que la riqueza de una nación dependía básicamente de acumular metales preciosos y de tener un control gubernamental muy férreo sobre el comercio. Claro, es que bajo esa lente mercantilista, el comercio era casi un juego de suma cero. O sea, si un país ganaba, el otro perdía obligatoriamente. Por eso el Estado tenía que meter mano en todo, poniendo aranceles, fomentando monopolios reales, diciendo que se podía producir y que no. No se fiaban un pelo del libre intercambio, vamos. Cero. Todo tenía que pasar por un planificador central. No concebían que el mercado se pudiera regular solo. Pero claro, llega el año 1776 y ese péndulo sufre un golpe brutal y sale disparado hacia el lado opuesto. Adam Smith publica La riqueza de las naciones y plantea algo que sonaba herejía total en su época. El Estado debe dar un paso atrás. Y menudo pasó. Ya te digo, pero lo revolucionario de Smith no es solo pedir libertad, sino que explica el mecanismo. Él dice que la búsqueda egoísta del beneficio privado termina casi por arte de magia sirviendo al interés público. Bueno, y ahí radica la genialidad analítica de Smith. Porque no es magia, él explica el cómo. Es un sistema súper sofisticado de señales basado en los precios. A ver, explícanos esto de las señales. Pues imagínate que de repente la gente quiere comprar más zapatos, el precio del calzado sube. Y esa subida de precio es como una alarma, una señal luminosa que atrae a inversores y a zapateros. Ellos, buscando hacerse ricos, acaban fabricando exactamente lo que la sociedad pedía. La famosa mano invisible, claro. Exacto. El mercado coordina a millones de personas a través de los precios sin que ningún burócrata tenga que dar una orden. Es un argumento súper seductor. Y de hecho, en el siglo XIX, el péndulo llegó al extremo absoluto. Pensadores como John Stuart Mill o Nassau Sr. abrazaron el laissez-faire, el dejar hacer más puro. Decían que la competencia ilimitada era la única vía y que el Estado debía limitarse a, no sé, mantener el orden en las calles y punto. Cero intervención económica. Cero. Pero hay que contextualizar esto, ¿no? Estaban en plena revolución industrial. Claro, el progreso tecnológico era una barbaridad nunca visto. Y estos economistas temían que cualquier ley o regulación frenara ese crecimiento. Pensaban, siendo muy optimistas, que la propia competencia eliminaría los abusos de forma automática. Ya, muy optimistas. Porque la realidad en las calles victorianas contaba una historia
Muy distinta. No había un equilibrio armónico. Lo que había era un paro endémico, miseria, jornadas laborales infernales. Condiciones draconias, ¿sí? Y ahí es cuando entra Karl Marx. Y Marx empuja el péndulo con toda su alma hacia el control estatal absoluto. Él dice, a ver, aquí hay un fallo estructural. El capital tiende a concentrarse, crea monopolios naturales y explota a la mayoría. Su solución, que el Estado expropie los medios de producción. Y fíjate, lo que consolida el siglo XX, tras todas estas idas y venidas, es darnos cuenta de que los dos extremos fracasan estrepitosamente. Los dos. Los dos. Un mercado sin reglas generaba unas desigualdades destructivas, pero la planificación central de estilo marxista destruía ese sistema de precios del que hablaba Smith, y el resultado era una burocracia asfixiante y escasez. Así que llegamos al punto intermedio, ¿no? La economía mixta. Exactamente. El consenso moderno. Vale, en esta economía mixta, según los apuntes, el Estado no planifica toda la producción, pero interviene asumiendo tres grandes funciones. Tenemos la función asignativa, para corregir ineficiencias, la función distributiva, para atajar la desigualdad con impuestos, y una función estabilizadora, enfocada en domar los ciclos económicos. Y esa función estabilizadora es vital. Imagina la economía como un barco enorme de mercancías. El libre mercado, por pura psicología humana, genera olas gigantes, épocas de euforia que traen inflación y luego pánicos que traen recesión y paro masivo. La montaña rusa de toda la vida. Eso es. Pues el Estado actúa como el lastre y el timón del barco. Si la economía privada se congela por el pánico, el Estado aumenta su gasto para mantener el barco a flote. A ver, un momento. Me toca hacer de abogado del diablo. Venga, dispara. Porque esta visión del Estado como un timonel salvador suena muy clínica, muy bonita, pero asume que el Estado es un actor benevolente y que lo sabe todo. Y la realidad, o lo que dicen teorías como la elección pública, es que los políticos también son humanos. Buscan votos, tienen sus intereses, despilfarran. ¿Por qué íbamos a confiar en que un monopolio estatal gestione mejor las cosas que un mercado imperfecto? Es una objeción buenísima y es el centro del debate hoy en día. O sea, la economía moderna reconoce que existen los fallos del Estado. Hay miopía electoral, hay burocracia ineficiente, pero la conclusión de estos apuntes universitarios no es abandonar el barco. Entonces, La lección es que, como hay fallos gubernamentales, necesitamos mejores diseños institucionales, más transparencia, contrapesos, políticas basadas en datos empíricos. Piensa en un cirujano. El hecho de que un cirujano pueda cometer una negligencia no hace que prohibamos la medicina, ¿no? claro, le exiges que opere mejor. Exacto, nos obliga a mejorar la técnica quirúrgica, porque las enfermedades del mercado siguen estando ahí, y alguien tiene que tratarlas. Vale, te compro el argumento del cirujano estatal. Vamos a ver entonces qué patologías tiene que operar. Los textos detallan 5 fallos del mercado que obligan al Estado a intervenir. Falta de competencia, externalidades, bienes públicos, desigualdad y ciclos macroeconómicos. Empecemos por la primera, la falta de competencia. Sí, porque la ilustración de los apuntes es brillante. Sale una mesa de juntas de una corporación, pero los ejecutivos tienen literalmente cabezas de tiburón. Es que es la metáfora visual perfecta para los monopolios y los oligopolios. A ver, la competencia libre solo funciona si hay un riesgo real de que otra empresa ofrezca algo mejor o más barato. Si esa amenaza desaparece, el ecosistema se pudre. Es como jugar al Monopoly, pero imagínate que un jugador ya empieza la partida siendo el dueño de todas las calles del tablero. Pierde la gracia. Totalmente. El juego no tiene sentido. Ese jugador dominante no necesita innovar, le da igual tratar mal a los clientes y encima puede subir los precios cuando le dé la gana. Ha bloqueado la entrada a cualquier competidor. Por eso, a mí me gusta comparar al Estado con un jardinero. Un mercado libre no es un jardín francés superordenadito, es una selva. Y la especie más agresiva intentará asfixiar a las demás. Los tiburones que decíamos. Esos. Pues el Estado, con sus leyes antimonopolio y tribunales de competencia, es el jardinero que poda a los árboles gigantes para asegurarse de que la luz del sol llegue a las plantas nuevas. Entendido. Pero no todos los fallos del mercado son culpa de directivos con cabeza de tiburón. A veces el problema es la propia naturaleza del producto y la picardía de la gente.
Ah, aquí entramos en mi parte favorita. Sí, los apuntes clasifican los bienes de una forma muy estricta. Dicen si son excluyentes o no, y si son rivales o no. Y dominar esto es clave para saber hasta dónde llega el sector privado. Piensa en los bienes reservados, los llamados bienes de club. Son excluyentes, o sea, puedes poner una barrera y cobrar entrada. Pero son no rivales, Eso es. Que tú lo consumas no impide que yo también lo haga. como el cine. Exacto. Un cine, una autopista de peaje vacía o la televisión por cable. Si no pagas, te cortan la señal. Así que el mercado privado gestiona esto sin problema porque recupera la inversión fácilmente. Ya, pero el caos empieza con los bienes que son no excluyentes, cosas en las que es técnica o moralmente imposible impedir que alguien acceda a ellas, pague o no pague. Y aquí es donde hace su aparición estelar el famoso free rider. El parásito. Hay otra imagen buenísima en el texto, unos chavales que se han montado un patinete de madera y van agarrados a la parte trasera de un camión gigante. El camionero está gastando gasolina, trabajando duro, y ellos van a toda velocidad gratis. Esa es la esencia pura del free rider. Si la gente es racional y un poco egoísta, al ver que no les pueden excluir de un bien, su incentivo es no pagar. Piensan, bueno, ya lo pagará otro. Pero si van a poner un faro en la costa, que ilumina a todos los barcos, ¿qué aliciente tengo yo, como dueño de un solo barco, para pagar la construcción entera del faro? Ninguno. Y por eso el sector privado nunca va a construir un faro. Para aterrizar esto, los apuntes nos llevan de viaje a Colombia, al área metropolitana de Bucaramanga, un sitio llamado Girón, y hablan de un espectáculo colosal de fuegos artificiales. El arquetipo perfecto de bien no excluyente y no rival. Claro, porque es no excluyente, no puedes taparle los ojos a la gente que no ha pagado. Y es no rival porque que tú mires un fuego artificial no hace que brille menos para el vecino de al lado. Los datos del caso son brutales. Hay 1.726.000 personas allí. Si cada una valora la experiencia de ver los fuegos en solo 10.000 pesos colombianos, Que es muy poco. poquísimo. Pues el beneficio social total es de más de 17.260 millones de pesos. Y montar los fuegos cuesta solo 100 millones. O sea, el beneficio aplasta al coste. Es una decisión económica obvia. Hay que hacerlo. Pero claro, el mercado privado no opina lo mismo. Y aquí entra Pacho. ¡Ay, el pobre Pacho! Sí, un emprendedor ficticio del ejemplo. Pacho ve esos miles de millones de valor y dice, aquí hay negocio. Pone 100 millones de su bolsillo e intenta vender entradas a los vecinos para ver los fuegos. Lo que decíamos al principio, cobrando por mirar al cielo. Exacto. Nadie le va a comprar una entrada. La gente se sienta en su patio, abre una cerveza y espera a que se haga de noche. Pacho se arruina por completo. Y el fracaso de Pacho nos da una lección letal. Ante el problema del free rider, el mercado se hunde. Si queremos fuegos artificiales, faros o defensa nacional, no hay otra. El Estado tiene que intervenir, decidir qué se hace y usar su poder para cobrarnos a todos mediante impuestos. Es la única forma de que Pacho no quiebre y todos disfrutemos de los fuegos. Bien, entonces, si el Estado tiene que intervenir, ¿cómo lo hace? Los documentos hablan de la política económica y sus dos grandes herramientas, la política fiscal y la monetaria. Digamos que son los instrumentos quirúrgicos del Estado. La política fiscal se maneja a través del presupuesto general de la nación, básicamente los ingresos, como los impuestos, y los gastos. Y esto funciona en dos direcciones, ¿no? Si la economía se hunde, aplican política fiscal expansiva. Exacto, bajan impuestos para que tengas más dinero y el Estado gasta más, construyendo carreteras o lo que sea para reactivar todo. ¿Y si la cosa está muy caliente y hay inflación? Pues política contractiva. Recortan el gasto público y suben los impuestos para enfriar la economía. Vale. Pero luego está la política monetaria. Y esta me parece fascinante porque la maneja el Banco Central, como el Banco de la República en Colombia o el Banco Central Europeo aquí. Y su trabajo es controlar la sangre del sistema, el dinero. Sí, y fíjate qué curioso es el concepto de dinero. Los apuntes mencionan algo súper revelador: el uso de cigarrillos como moneda en los campos de concentración de la Segunda Guerra Mundial. Es alucinante ese ejemplo. Demuestra que el dinero no necesita estar respaldado por oro ni nada. Es una pura convención social, una cuestión de confianza colectiva. Totalmente. Para que algo sea dinero, solo tiene que cumplir 3 cosas: ser un medio de cambio que todos acepten, servir como unidad de cuenta para poner precios y ser un depósito de valor para poder ahorrar. Y hoy en día usamos dinero fiduciario.
Billetes que son trozos de papel o de plástico que no valen nada por sí mismos, solo valen porque confiamos en quien los emite. Exacto. Y la labor del Banco Central es controlar cuánto de ese dinero hay en circulación, lo que en macroeconomía se llaman los agregados monetarios. Sí, el famoso M1 y M2. M1 es lo más líquido, las monedas, billetes y cuentas corrientes. Y el M2 incluye eso más las cuentas de ahorro. Pues el Banco Central regula esa cantidad de dinero manipulando la variable más crítica de todas, los tipos de interés, que al final no dejan de ser el precio de alquilar dinero. Vale, pongamos un ejemplo. Si la inflación se dispara por encima de lo que el banco quiere, ¿qué hacen? Cuando hay mucha inflación, intervienen para encarecer el crédito. Suben las tasas de intervención. Así, pedir un préstamo para comprarte un coche o ampliar una fábrica se vuelve carísimo. Y el ser tan caro, la gente deja de pedir dinero prestado, deja de gastar, la demanda cae y los precios se frenan. Exacto, enfrían la inflación. Pero es un malabarismo muy delicado, porque si frenan demasiado, congelan la economía y provocan despidos masivos. Tienen que buscar siempre el equilibrio entre controlar precios y mantener el empleo. Una calibración diaria, vamos. ¡Qué barbaridad! Hemos hecho un recorrido monumental. Empezamos con los mercantilistas, pasamos por Adam Smith, Karl Marx, hemos visto los fuegos artificiales de Girón con el pobre Pacho y hasta los cigarrillos de los campos de prisioneros. Ha sido un viaje intenso, sí. Ya ha quedado claro que dejar a la sociedad a merced del mercado libre sin ninguna regla es un desastre y que para ciertas cosas el Estado es imprescindible. Pero, para quienes nos escuchan, me gustaría dejar una pequeña semilla de duda constructiva flotando en el aire. A ver, sorpréndeme. Hemos visto que cuando el mercado falla y nacen tiburones corporativos que monopolizan un sector, el Estado interviene para romper ese monopolio en nombre del ciudadano, ¿verdad? Así es. Pero pensemos en esto. ¿Qué pasa cuando, para corregir esos fallos, es el propio Estado quien se convierte en el único proveedor de un servicio? Al final, a efectos prácticos, el Estado se convierte en el monopolio más gigantesco de todos. Es un punto muy interesante. Claro, porque si durante todo este análisis hemos dicho que la competencia es lo único que garantiza la calidad y reduce los costes, surge un dilema. ¿Quién vigila al vigilante? O sea, ¿quién audita la eficiencia de un servicio cuando el Estado es el único jugador en el tablero y nadie le hace la competencia? Te deja pensando, desde luego. Una paradoja enorme. Es algo sobre lo que merece la pena reflexionar por cuenta propia. Queremos agradecer a todos los que nos han acompañado en este recorrido exhaustivo. Animamos a seguir cuestionando siempre lo establecido, recordando que, en el complejo mundo de la macroeconomía, las verdades absolutas brillan por su ausencia. Hasta la próxima inversión profunda.